Hablemos de economía, que sabemos que a usted le interesa, porque lo estamos sintiendo en el bolsillo, ¿no es cierto? A ver, veamos estos datos, señor director, por favor, para que revisemos este cuadro. A ver, ¿cómo está la inflación? Porque hasta septiembre se dijo que la inflación llegaba al 1,36%, pero, estoy hablando del mes de septiembre, pero la inflación acumulada en lo que va de enero a septiembre del año 2024, la inflación ha llegado al 5,53%. Otro dato que quiero mostrarle, la clasificación crediticia de Standard & Poor's, que ha dado justamente este fin de semana, mantiene en negativo, CCC más negativa. ¿Qué significa esto? Según esta empresa, que no vamos a poder responder al pago de las deudas que tenemos en el exterior. Eso es lo que han señalado los Standard & Poor's. Ahora tenemos la subida del petróleo. ¿Por qué se está dando la subida del petróleo? Ustedes saben que están en este momento en una escalada de violencia tremenda en Medio Oriente, y es justamente se debe a la crisis en Oriente Medio. A ver, otro dato importantísimo, otras preocupaciones. Argentina dejó de comprar gas boliviano. Sí, señores, ya desde octubre no estamos vendiendo gas a la Argentina, y el dólar en el mercado paralelo no baja. Esa es la situación. Estamos ya con el ministro de Economía, don Marcelo Montenegro. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por darnos su tiempo para poder hablar un poquito, porque ya hay quienes dicen que estamos en una clara estanflación. A ver, ¿qué es una estanflación? Para entender un poco más, que estamos en un estancamiento económico y con una alta inflación. Por favor, quiero conocer su criterio, ministro. Muy buenas noches, Miriam, a todos los seguidores de aquí en vivo en tu programa. Bueno, la definición de estanflación es una situación donde la economía tiene un escenario de precios crecientes, o sea, una tasa de inflación con estancamiento de la actividad económica y reducción del ritmo de crecimiento de la economía. Sí. Y eso nos está dando en la economía boliviana. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, el ritmo de inflación del mes de agosto con el mes de septiembre, si me permiten mostrarles este gráfico, de 1,57 pasó a 0,88, o sea, disminuyó el ritmo de inflación. Y los datos que nosotros evaluamos en el Grupo Macro, en el Ministerio de Economía, con otros ministros, Banco Central, vemos que la tasa de actividad económica, el crecimiento del segundo trimestre respecto al primer trimestre es mayor. O sea que ahí aumenta la producción, y aquí vemos descenso del ritmo de inflación. O sea, todo lo contrario a lo que es un escenario de estanflación. Que bueno, quieren instalar algunos analistas, pero estamos mostrando que con datos eso no es cierto. Bueno, de todas formas, sí es evidente que nuestro poder adquisitivo ha disminuido, ministro. Lo que hay que señalar ahí, estimada Miriam, fíjate este cuadro, que si todos partiéramos del diciembre de 2020, cuando salíamos de la pandemia, como 100, sí, el costo de vida, el índice de costo de vida ha aumentado, pero estamos entre los más bajos, hemos estado estables y ha llegado a 12%, o sea, 12% acumulado en más de 3 años y medio. Entonces, ¿eso qué significa? 3 años y 11 meses. Significa que hemos tenido una evolución del costo de vida estable respecto a lo que han hecho, les ha ocurrido a otras economías que han incrementado en 22, 25, 36%. Eso configura tasas de inflación por encima del 8 o 9%. Entonces, queda claro que el modelo económico, social, comunitario y productivo ha generado estabilidad, pero hay efectos donde se ve los choques de lo que ocurre en la economía internacional. Uh-huh. Los precios del petróleo todavía siguen altos, los costos de la energía, hay la crisis climática que está afectando el ciclo normal de la agricultura, de la agropecuaria, los precios importados de muchos de los productos que consumimos, como son detergentes, champú, acondicionadores, jaboncillos,
siguen elevados, los importamos a precios más altos, sí, porque bueno, nuestra industria nacional produce muy poco respecto a lo que importamos. Entonces son todos estos elementos que configuran que se haya incrementado fuertemente en el mes de agosto el costo de vida, pero vemos que ya en el mes de septiembre esto ha ido disminuyendo, y con las medidas que está aplicando el gobierno del presidente Luis Arce, estamos con todo un plan para ir mejorando este control. A ver, Tufi, ¿qué opinas tú? Está aumentando el precio a nivel internacional porque también hay guerra, ¿no es cierto? Hay una escalada de violencia y nosotros seguimos subvencionando el carburante. Bueno, Miriam, sí hay datos que preocupan. Ministro, buenas noches. Ministro, datos que preocupan, que lo ha dado el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior acaba de dar un dato: $1.500 millones menos por exportaciones hasta, si no me equivoco, agosto de este año. Eso significa menos dólares en la economía. Bueno, también el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, 5.53% hasta septiembre, es la más alta desde el 2013, y 6.18% la interanual. Quisiera preguntarle ahí, ¿qué previsión tiene el gobierno o proyección en términos de cómo vamos a terminar el año en este indicador específico, la inflación? Considerando que en diciembre habitualmente hay más demanda, más consumo, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Será que va a llegar al 10%, como anticipa algún analista? Y en ese sentido, enseguida le pregunto las medidas, porque ya hoy se anunció la militarización de las fronteras. ¿En qué puede ayudar la militarización de las fronteras como medida? Bueno, son varias preguntas, vamos respondiendo poco a poco. El costo se ha elevado, efectivamente, por todos estos factores que estamos señalando. El gobierno nacional está intensificando con mayor contingente militar en los puntos fronterizos, porque ya lo hacemos, Tufi, con el BLCC, que es el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, con los comandos conjuntos, que son los CEOs, y estos comandos conjuntos van a ser intensificados con un mayor contingente militar en esos puestos, y eso va a ayudar a ese contrabando a la inversa que estamos viendo que están sacando ganado a pie, porque muchos de los países limítrofes han tenido merma en la producción de carne vacuna. También el arroz que se ha ido saliendo, hemos tenido una de las mejores campañas en el Beni en términos de producción de arroz, pero que ha generado que más bien donde ha habido disminución en la producción, que ha sido Brasil, que ha perdido el 70%, y Paraguay el 40%, hayan sido destinos, porque obviamente ha habido escasez, un mayor precio. Lo que pasa es que los países limítrofes quieren encontrar estos productos a cualquier costo, entonces se genera ese espacio de arbitraje, pero el gobierno nacional va a luchar, y con todas estas medidas no vamos a llegar a ese nivel del 10%. De seguro que tenemos otra previsión, que esperemos que con todas estas medidas no superemos el 7%, ¿no? Sí, ministro, hoy había una negociación que fue abandonada por los productores ganaderos, ya que escucharon el planteamiento de otra vez restringir las exportaciones de carne. Le pregunto si el gobierno ha pensado plantear un veto a las exportaciones de estos productos como la carne y otros para afrontar esta subida de precios, y si ha pensado en hacer algún tipo de control de precios a nivel también interno. Primero, lo que hay que señalar que estas mesas de diálogo son el mejor mecanismo para llegar a acuerdos. Hay que escucharnos entre productores, entre comercializadores de la carne, y consideramos que se va a llegar a un acuerdo. Consideramos que retornar a la mesa de negociación siempre es el mejor camino, y consideramos que la evaluación que se ha hecho en términos de que existe la cantidad necesaria y suficiente para abastecer el mercado interno sin descuidar los compromisos de exportación es un elemento que hay que considerarlo, y hay que también darle el espacio de seguridad para que esto se vaya cumpliendo a lo largo de esto que queda del año.
Ministro, buenas noches. Luciana les saluda. Yo entiendo estos cuadros y esta explicación que usted nos hace y esta comparativa de Bolivia con la región, pero en facilito, ¿cómo le explicamos al boliviano que va al mercado y que ha sentido una elevación del precio? En facilito, ¿cómo le explicamos al boliviano que ha ido al supermercado y que ahora gasta mucho más de lo que gastaba en la misma cantidad de productos? ¿Cómo le explicamos al boliviano que va a la farmacia y que también ha encontrado una elevación en el precio de los medicamentos? Y si me permite, una yapita, ministro, por favor. ¿Qué va a pasar con el tema de la subvención ante esta no vista cercana de la realización de un referéndum o que los bolivianos tengamos que decidir? ¿El gobierno va a tomar alguna determinación respecto a los combustibles y la subvención, claro? Bueno, ahí en facilito, como tú estás pidiendo. Gracias, ministro. En el tema del arroz, por ejemplo, en Argentina cuesta $3.10 el kilo, $3.10, 3.10 centavos de dólar. En Chile, $2.43. Y en Bolivia, 1.70, digamos, redondeando. ¿Cuáles son los incentivos? Como aquí en estos países está más caro, hay el incentivo a sacar este producto. Entonces, ¿qué pasa con el precio interno? Empieza a aumentar porque obviamente hay el rumor y la noticia de que el producto está saliendo de contrabando a otros países. Eso mismo también, por ejemplo, en el tema del tomate. Se ve que el precio, por ejemplo, en Argentina o en Paraguay está más alto que el que tenemos en Bolivia. Hay otros en Chile también está más alto. Entonces, ¿eso qué genera? Genera un espacio, un incentivo para sacar los productos. Y eso que presiona que el precio también quiere aumentar. Por lo tanto, lo que anunció el presidente Luis Arce el día de hoy es aumentar, intensificar ese contingente de los CEOs, que son el Comando Conjunto de Lucha contra el Contrabando, que se da en los puntos fronterizos del país, justamente para evitar este contrabando a la inversa, porque obviamente el costo de vida en Bolivia es mucho más barato. Yo quisiera mostrar esta noticia que salió el día de ayer, donde muestra que un visitante peruano visitó el supermercado Hipermaxi y compró productos de igual calidad y similar volumen, peso, que los que compraría en otro supermercado en Perú. Y para ese mismo gasto que hizo en Perú de 200 soles, aquí en Bolivia cuesta 130 soles. Pues, ¿qué significa? Que obviamente el costo de vida aquí es más barato de lo que es en el extranjero, y eso que genera que haya un incentivo para llevar productos, siempre y cuando también la logística y los costos de transporte así lo permitan. Pero cuando ese margen es grande, como hemos mostrado en algunos precios, los costos de logística y de transporte están más que justificados para llevar esos productos y hacer contrabando a la inversa. Ahí viene obviamente la política de control que está haciendo el gobierno nacional. Ministro, muy buenas noches. Denise Quiroga también, los saludo, por favor. Sí es cierto, con relación a lo que usted señalaba, el tema del costo de vida en nuestro país es diferente al resto, a los otros países, y es mucho más bajo. Sin embargo, el boliviano sí lo siente, sí sentimos que ha habido incremento de precios, no solo en los productos de la canasta familiar, sino prácticamente en todos los consumos que tenemos. Usted hablaba acerca de este contrabando a la inversa. ¿Qué productos específicamente están saliendo de Bolivia? Bueno, se está dando el tema de la salida del ganado a pie, del arroz, inclusive del maíz. Se está dando también en los huevos, ¿no? Se ha hecho decomisos importantes del contrabando a la inversa. Y son elementos que quieren golpear, obviamente, y generar un ambiente de carestía o escasez que se quiere traducir en un aumento de los precios. Hay otros productos importantes, también quiero señalar, que no produce la industria nacional o que los produce en unas cantidades menores. En el resto del mundo están subiendo de precio o están con niveles elevados. También, como los importamos, estamos importando en cierta forma inflación. Entonces, el gobierno nacional
ya ha dado una respuesta a eso, que es la sustitución de importaciones. Tiene que incentivarse para que la industria nacional vaya sustituyendo de forma gradual y lo más rápido posible también este tipo de producción industrial. Ese es el elemento central de la solución de corto plazo. Pero obviamente ante las presiones de precios elevados en el mundo, por ejemplo, yo muestro acá el índice de precios de las bebidas en el mundo se incrementó, está ahí elevado. También, si me permiten, eso ocurre en otros tipos, en el costo de los contenedores también siguen elevados, no llegan a los niveles anteriores que teníamos. Y noten el precio de los productos agrícolas, que siguen elevados, no han bajado. Entonces, en el mundo, que no es un fenómeno exclusivamente de Bolivia o solo de la región, en muchas partes del mundo, este es el día a día, pero en el caso de Bolivia, el gobierno nacional está tomando todas las previsiones. Están la reducción de aranceles que se han hecho para productos farmacéuticos, que había una pregunta que podrían estar más elevados, pero hemos bajado los aranceles para que los insumos que se traen para producir medicamentos no tengan un incremento elevado, sino que se amortigüen con esta reducción de aranceles. Se ha hecho para los repuestos, se está haciendo para insumos alimenticios y próximamente estaremos para los productos estos de aseo personal o de uso en la cocina, con los detergentes. A ver, ministro, usted ha mostrado hace un momento un artículo de Perú. También ha salido una investigación peruana que señala que Bolivia está atravesando una grave crisis económica porque mantiene hace mucho tiempo el tipo de cambio fijo, ¿no es cierto? Y también por el subsidio a los combustibles, lo que habría erosionado nuestras reservas internacionales. ¿Qué le dice usted también a este análisis o a este análisis que han hecho justamente desde el Perú? Este gráfico, al final del día, lo que cuentan son los resultados. En más de 3 años y 10 meses, la estabilidad de los precios muestra que el costo de vida aquí en Bolivia ha estado más bajo de lo que se ha incrementado en muchas partes del mundo. Y eso es lo que debemos señalar como una fortaleza del modelo, y que obviamente de manera consistente y que se ha estado dando en todas partes del mundo, estos incrementos van obviamente golpeando la economía, pero ahí viene la intervención del gobierno en el control de fronteras, en incentivar la sustitución de importaciones, en disminuir los aranceles, en las políticas de reprogramación de los créditos, porque este es un fenómeno mundial que se está dando, y no es que esto lo estoy diciendo recientemente. Si ustedes ven todas las conferencias de prensa que he salido a hablar desde el año pasado, siempre hemos mostrado el entorno internacional, pero bueno, siempre tratamos de solo mirar la economía y no evaluamos el contexto global, y eso es lo que ha ido ocurriendo. La crisis climática que le ha afectado a la producción agropecuaria. En la anterior campaña de invierno se ha sembrado menos y se ha cosechado también menos de lo que estaba programado por todos estos factores climáticos. Ministro, gracias por haber hablado con nosotros. Lo vamos a estar molestando en otra oportunidad. Que le vaya bien. Buenas noches.